Muy buenas tardes a todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que vámonos todos a estudiar la Biblia, ahí en casita, en donde quiera que se encuentre, tal vez en el trabajo o en el parque, yo no sé, ¿verdad? Pero donde quiera que esté, aparte un momentito para estudiar juntos la Biblia, juntamente con su familia. Y pues la vez pasada tuvimos un video, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, todos han estado bonitos, pero esto se trató de la Pascua y fue el video número 79 y leímos Filipenses 2, 6 al 11, humillación y exaltación de Cristo. Y pues ahora vamos a leer el Éxodo 34, el pacto renovado, advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley. Y pues hoy es el video número 80, así que pues vámonos a estudiar juntos la Biblia y esperamos que usted lo esté dándolos a otras personas, ¿verdad? Otros conocidos, a quien usted crea que todavía no conoce del amor de Dios, que todavía está sin la salvación, pues invítele estos videos, ¿verdad? Son gratis y pues es bonito, ¿verdad? Que usted le comparta a los demás la palabra de Dios. Así que pues empecemos. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás, Virgilio? Bien, bien. Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a empezar con lo que dijimos la vez pasada. Bendecido y en victoria. Um, bueno, la vez pasada fue más bien una charla, una plática de lo que ocurrió hace 2000 años en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El sacrificio más grande que podía ser, bueno, Dios por nosotros. Sacrificar a su propio Hijo para redención de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, todos los pecados pasados, presentes y futuros, porque nadie podemos decir que ya somos perfectos, porque la perfección que hay en nosotros no es nuestra, es de nuestro Señor Jesús. Esa es la perfección que el Dios el Padre ve en usted, en mí, en Gloria, en cualquier persona que ha confesado su fe en el Señor Jesús. Entonces nosotros, mientras tengamos este cuerpo de carne, de sangre, no podemos alcanzar la perfección de nuestro Señor Jesús. Es Él viviendo en nosotros el que nos hace perfectos ante Dios. Pero es porque Dios ve en Virgilio al Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús cubriéndome, a usted igual, etcétera, etcétera. Entonces, que vamos a tener pecados, sí, por la razón que sea. Pero tanto usted como yo ya nos pesa cuando cometemos algún pecado, por debilidad o por distracción o por que estamos rodeados de personas que nos están diciendo, ándale, ándale, hombre, no te preocupes. Por cualquier razón que sea, aún vamos a cometer algún pecado de vez en cuando, pero siempre eso es el momento más oportuno para volver de rodillas ante nuestro Dios y pedirle perdón por esa falta. Y la sangre de Cristo que está en nosotros cubre también esos pecados. De hecho, uno no deja de ser hijo de Dios por cometer algún pecado. Es un hijo que falló. Como dice la definición de pecado, es fallar al blanco. O sea, nuestra mira, nuestro objetivo es la perfección de Cristo. ¿Quién la puede tener? Nadie.
Entonces, esa es la mira, ese es el objetivo. Eso es donde estamos tirando con la flecha o disparando con un arma. En esa dirección estamos. Ese es el objetivo, ese es el blanco. Entonces, ¿quién tiene esa perfección? No, no hay. Entonces, fallamos en el objetivo. Fallamos, no llevamos la misma vida santa y justa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fallamos el objetivo, pero no dejamos de ser hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos dice: solo arrepiéntete. La sangre de Cristo es más valiosa que todos los pecados que puedas cometer de aquí en adelante, desde tu conversión hacia adelante. Es mucho más grande, o sea, infinitamente más grande el Señor Jesús y su justicia que nuestras obras aquí en la tierra. Así que vimos eso el video pasado, recordando, ¿no? No todas las palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz, pero sí varias de ellas que prácticamente cada palabra del Señor Jesús es un mensaje enorme para cada uno de nosotros. Pero vimos solo digamos la mitad de lo que dijo en la cruz. Prácticamente hacia el final de su muerte, hacia el final de su sacrificio. Y en eso nos ocupó todo el video pasado. Entonces hoy tenemos ya el capítulo 34, donde vamos a ver lo del pacto renovado. El pacto se había roto. El Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y les dijo que les iba a dar las tablas de la ley, la ley moral que necesitaban ellos para vivir para tener una comunión con Dios. Entonces, cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo esas tablas y recibiendo instrucciones para la construcción del tabernáculo, entonces le da al final de todas las instrucciones que le dice Dios, le da las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios por los 2 lados. Perdón. Y esas tablas tenía que traerlas Moisés al pueblo y enseñárselas. Pero cuando baja del monte están desenfrenados, prácticamente en una orgía, comiendo, bebiendo y pues divirtiéndose inmoralmente. Entonces Moisés toma las tablas, las rompe al pie del monte. En simbolismo, las tablas son el corazón duro del ser humano. Y las leyes escritas en esas tablas, pues son las leyes que Dios puso en nuestro corazón. Entonces eso es simbólico de la dureza del corazón del ser humano, de alejado de Dios. Pero con la venida de Cristo se transforma el corazón de piedra que tiene el ser humano, se transforma en un corazón de carne, un corazón blando, tierno, un corazón moldeable, y la ley escrita en nuestros corazones ahora sí es atendida, porque ahora tenemos un corazón blando. El enojo de Dios era grande, había dicho que no iba a ir entre ellos, que no los iba a acompañar, pero Moisés intercede por ser el gran intercesor entre Dios y el pueblo. Y le dice: si no vas a ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Él dice personalmente, ¿no? Si tu presencia no va a ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Entonces Dios, ante la intercesión de Moisés, Dios accede a ir entre el pueblo. Y solamente apartó el tabernáculo. Una vez construido el tabernáculo, se iba a levantar fuera del campamento y fue conocido como el
el tabernáculo de reunión, la reunión de Dios con su pueblo y de Moisés con Dios. Moisés, como representante del pueblo, se reunía en el tabernáculo con Dios y recibía, mensajes de Dios y instrucciones de Dios, y él las transmitía al pueblo. El pacto se había roto, las tablas de piedra rotas, la ley de Dios en las tablas fue quebrada, fue quebrantada, y ahora era necesario restablecer ese pacto. Y entonces Dios le dice a Moisés cómo lo iba a hacer. Y lo vamos a ver aquí en el 34. Y advertencias que Dios da contra la idolatría, las fiestas anuales. Aquí menciona solo, en este capítulo menciona solo una, pero se van a mencionar muchas más, o sea, varias fiestas más. Entonces vamos a empezar este nuevo capítulo y oremos antes de empezar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor Todopoderoso por tu misericordia, por tu grandeza, por tu gran paciencia, Padre, para con nosotros los seres humanos, que a pesar de ser tan pecadores, Padre, a pesar de estar tan alejados de ti, tú tuviste la buena voluntad de venir y acercarte a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesús, para abrir un camino amplio hacia ti y hacia la redención de nuestras almas. Gracias por mostrarnos, Padre, ese camino tan amplio que abrió nuestro Señor Jesús por su propio cuerpo quebrantado y su propia sangre derramada. Y ahora tenemos acceso directo a ti, Padre, a través de la oración, a través de la lectura. Te escuchamos tus palabras, tus mensajes, tu dirección. Y en la oración, Padre, tú nos escuchas a nosotros, escuchas nuestras peticiones, sea angustia, sea alegría, sea tristeza, cualquier sentimiento que tengamos, lo podemos presentar a ti en oración, y tú nos escuchas y tú estás atento a todo lo que nos hace falta. Ciertamente nuestras palabras están atrasadas, Padre, porque cuando nos acercamos a ti en oración, tú ya sabes lo que vamos a pedir, lo que vamos a presentar delante de ti. Entonces, cada vez que venimos a ti en oración, tú ya sabes cuál va a ser nuestra petición. En tu buena voluntad, pues está dar buena respuesta, respuesta positiva o respuesta negativa, o simplemente nos dices, espérate un poco. Gracias, pues, Padre, por mostrarte tan grande como eres, Padre. Es cierto que todavía no podemos ver completamente la grandeza de nuestro Dios, porque es infinito. Si pudiéramos con nuestra propia mente entender cómo eres tú, todo lo que eres tú, simplemente tú dejarías de ser Dios. Por eso estás tan lejos, tan inalcanzable del ser humano, pero tan cerca de aquel que cree en ti. Gracias, pues, porque en tu Espíritu Santo tenemos comunión contigo, con nuestro Señor Jesús. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, tu Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, y podemos tener esa comunión estrecha contigo, Padre, a través de la fe, una comunión que no se puede lograr de ninguna otra manera. Hay quienes han leído la Escritura solo por leerla como si fuera un libro cualquiera y no han entendido nada o muy poco. La lectura de tu palabra solo se puede entender, descifrar a través de tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu el que nos abre la mente y nos da entendimiento. Y pedimos estas cosas, Padre, para esta lectura, esta paráfrasis que hacemos, y que nos apeguemos a lo que dice la palabra, a lo que dice tu palabra aquí en este capítulo 34 del Éxodo.
Dirígenos pues con tu Espíritu y danos entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Salmo, en Éxodo 34. Se parecen. Se parecen, el pacto renovado. Y bueno, dice, y Jehová dijo a Moisés, allí alístate dos tablas, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y bueno, tengo en Éxodo 34:1, que Dios mandó a Moisés alisar dos tablas de piedra para renovar el pacto. Y vemos en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así que eso es lo hermoso, ¿verdad? Que Dios nos va renovando de día en día, así como renovó también el pacto, ¿verdad? Y en Éxodo 34:6-7 dice, y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó. No hemos llegado ahí. Oh, sí, en el 6. Ay, pues, creo que tengo muchos. Síguele, pues. Sí. Bueno, en el incidente del capítulo 32, el pueblo había fabricado un becerro de oro y lo adoraban y hasta dijeron, estos son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Era un solo becerro, como dijimos, pero representaba todo el montón de dioses que había en Egipto. Y por eso decían, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Como los que estaban allá en Egipto, estos son los que te sacaron de la tierra de Egipto. E incluso hasta le hicieron fiesta. Aarón proclamó fiesta para Jehová delante de ese becerro. Puede ser que estuvieran ofreciendo sacrificios a ese becerro y decir, no, nosotros le ofrecimos a Dios, no al becerro. Pero si le ofreces delante de una imagen de un ídolo, no lo estás haciendo a Dios, lo estás haciendo a la imagen esa. Dios no mostró ni a Moisés ni a nadie una figura. Entonces por eso el mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no viste nada cuando estuviste en el monte. Nadie vio nada. Vieron la columna de nube, la columna de fuego, los truenos, vieron todo. Eso era la presencia de Dios. Pero no vieron a nadie. Ni un hombre, ni un animal, nada. En todos los reinos que hay en la tierra. El reino de los seres humanos, el reino de los animales terrestres, el reino de los animales alados, el reino de los animales acuáticos, el reino de los reptiles. Nada vieron, no había por qué hacer imágenes. Entonces hacen una imagen, le rinden culto y al bajar Moisés, enardecido por lo que estaba viendo, rompe las tablas que Dios le había dado. Y después, para renovar el pacto, para que de nuevo el pueblo tuviera el pacto de Dios entre ellos, las dos tablas de piedra, le dice a Dios a Moisés, ahora tú haz el trabajo. Las primeras piedras Dios las cortó y las pulió y las dejó lisas y escribió en ellas. Pero ahora tú tienes que hacer
las tablas, simbolizando, bueno, no sé, tal vez no todo lo que se lee aquí en la Biblia tiene que ser necesariamente simbólico de algo, pero hay muchas cosas que sí son simbólicas de algo. Por ejemplo, esas, lo que les dije, la ley escrita en tablas de piedra, la ley escrita en los corazones de piedra de los seres humanos. ¿Qué sucede con Cristo? Se ablanda, se transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, corazón blando, y la ley escrita en nuestros corazones ahora es, el corazón es más receptivo a esa palabra, a esas leyes. Entonces, no todo necesariamente es simbólico de algo. Hay quienes leen la escritura y quieren encontrar un simbolismo de cada versículo que hay aquí escrito. Y no se puede hacer así. Hay escrituras que son historia. Y no hay por qué sacar un simbolismo de eso. Es historia, es lo que ocurrió con el pueblo de Israel desde su fundación hasta la venida del Señor Jesús y después de la partida del Señor Jesús. Y después de la partida del Señor Jesús, con el establecimiento de la iglesia en Pentecostés, en Jerusalén, se inició la era de la iglesia, y después que estaba constituida solo por judíos, después la iglesia le da el relevo a la iglesia gentil, a la iglesia cristiana gentil. Entonces, no hay que sacar simbolismos de nada. Es solo leerlo como historia. El pueblo de Israel, la iglesia formada por judíos solamente, por hebreos. Después se agregaron gentiles, y después los judíos le transfieren el ministerio de la palabra a los gentiles. Y desde entonces son los gentiles los que hemos estado llevando el mensaje del evangelio al mundo entero. Cierto que se han agregado muchísimos judíos, pero la gran mayoría de ellos siguen todavía atados a sus tradiciones milenarias. Bueno, con justa razón están atados, ¿no? Porque son tradiciones de miles de años. Entonces, no todo es simbolismo. Tengamos en cuenta eso. No todo lo que se lee en la Biblia es simbolismo, simbólico de algo. Entonces, aquí Moisés está haciendo unas nuevas tablas, como dice Dios, o sea, como dice el subtítulo aquí, es una renovación del pacto. El pacto que se había establecido con las primeras tablas, donde estaba la ley escrita. Ese es el pacto que Dios dice: ustedes guarden estas leyes y yo me voy a encargar de protegerlos, prosperarlos, llevarlos hasta la tierra que les prometí a sus padres. Ese es el pacto. Ustedes obedezcan estas leyes y yo me obedezco mis promesas, yo cumplo mis promesas. Entonces, en las primeras tablas ese era el pacto, pero fueron rotas y después se tenía que renovar. O sea, ahora te toca a ti. Alguien pudiera mencionar que después de esto iba a tener el hombre que actuar por obras para ganar la salvación. Por eso Dios le dio a Moisés la obra o la tarea de alisar 2 tablas de piedra nuevas. Pero no es así. El pacto siempre ha sido por fe. Dios hizo pacto con Abraham y no tenía tablas de piedra. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el pacto siempre ha sido un acto de fe. Entonces, simplemente aquí está estableciendo que Dios tiene que trabajar con el ser humano constantemente de diferentes formas, porque el ser humano siempre tiene esa tendencia a la dureza de corazón, a desviarse, y el pueblo de Israel no era diferente al resto de los seres humanos. Después de entrar a la tierra prometida,
todavía falta algo, bastante. Pero ahí está ¿cómo se dice? El ciclo. Dios los establece, un tiempo se mantienen fieles, después se abandonan la fe y Dios los abandona a ellos. Vienen los enemigos, los afrentan y los invaden y les roban y los martirizan. Y se arrepienten, claman a Dios, Dios tiene misericordia de ellos, se apiada de ellos, los rescata. Y después se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, eso es algo de todos los seres humanos. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta eso y acordarnos para no cometer o no caer en el mismo error. No, el hecho de que esté en paz todo a nuestro alrededor no nos debe hacer olvidar a Dios y relajarnos y como dice el dicho, ¿no? Dormirnos en nuestros laureles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues hay que aprender en cabeza ajena, ¿no? Si esto les pasó a ellos en aquel tiempo y está escrito esto para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, pues entonces veamos lo que les ocurrió a ellos y tengamos temor para no alejarnos. Si caemos en pecado, arrepentirnos inmediatamente, volvernos a Dios y de nuevo que ese pacto sea renovado de nuevo en nosotros, un pacto que no fue roto, fue ensuciado, fue un poco empolvado, pero ese pacto se renueva constantemente en nosotros. Entonces aquí está dándole Dios a Moisés la instrucción de que alice las tablas de piedra y que vuelva al monte. Aquí es donde empiezan los siguientes 40 días y 40 noches de Moisés en el monte. Que no comió ni bebió nada. La presencia de Dios sustentaba su cuerpo. Lo sustentó tanto que cuando bajó del monte, lo vamos a ver más adelante, resplandecía su piel, lo que había estado en contacto con la gloria de Dios, con el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, la instrucción también es: nadie se acerque contigo, solo tú vas a venir hasta acá. Ni hombre ni bestia se acerque, no dejen que se acerquen a pastar aquí a la falda del monte, porque si pasan el límite que está establecido van a morir, van a tener pérdida. Si ustedes, los seres humanos, traspasan ese límite, van a morir también. Entonces, de nuevo, le da instrucciones, y cuando Moisés llega a la cumbre del monte, entonces baja la presencia de Dios, la columna de nube baja hacia la cumbre del monte. En el 5 dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. O sea, Jehová es tan Dios. O sea, bueno, a veces pienso, bueno, no, Jehová no es el nombre que Dios reveló a su pueblo. Pero al referirnos a Jehová, seguimos simplemente lo que ha estado establecido de hace, no sé, cientos de años. Que, bueno, hicieron una mezcla, ¿no? Del YHWH, que es el nombre de Dios, y la palabra Adonai, incrustaron las vocales. El hebreo no tiene vocales. Entonces, solamente es una señal que ahora han agregado para decir: esta es la A, esta es la B, esta es la E, la AE, la I, la O y la U. Es una señal, una pequeña señal que ponen debajo de la escritura regular, para que sepan que ahí va una A, que acá va una E, una I, una O, una U. Entonces no tiene vocales. Entonces era difícil para los traductores poner el nombre. Querían poner algo fácil, ¿no? de que pudiéramos leer nosotros. Y lo que hicieron fue incrustar las letras de la palabra
Adonai o algo así, sí, Adonai, las incrustaron en medio del nombre de Dios, el YHWH. Y por eso quedó el nombre de esta forma, Jehová. Entonces, Dios sabe que nos estamos refiriendo a Él. O sea, Dios no es judío. Jesús fue judío cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Dios, o sea, la deidad, no tiene nacionalidad, es eterno, no nació de nadie, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni principio de años, ni fin de vida. Entonces, Dios es el mismo para todos. Entonces, nosotros lo conocimos con ese nombre, Jehová. Y en realidad conocimos a Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y por eso nos referimos al Mesías como Jesús, el Cristo. Los judíos no, los judíos dicen, tiene que ser de esta manera, Yeshua. Si no es así, está mal. Bueno, no. Si tiene que ser así como ustedes dicen, ustedes son los que están mal, los judíos. Porque Dios está disponible para todo ser humano. Y ahora resulta que tenemos que convertirnos en judíos para poder acercarnos a Dios. No. Él mismo dijo a Abraham, dice, vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a las mesas con Abraham. O sea, Abraham es el padre de esa multitud de gentes, multitud de pueblos. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Bueno, el conjunto de naciones somos nosotros, los gentiles. Somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, dice Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Es tan soberano Él que donde Él está hay ángeles que están proclamando su presencia. Están diciendo, aquí está el Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Están proclamando la grandeza de Dios. Cuando Dios habla, ellos callan. Pero si Dios deja de hablar, ellos siguen exaltando a Dios por lo que Él es. O sea, los ángeles lo han visto desde tiempos infinitos en el pasado. Entonces, por eso es que ellos están tan embelesados con la presencia de Dios, que no se cansan de alabarlo. En el Apocalipsis dice que había un coro de ángeles que estaba proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, estos ángeles que lo ven constantemente están siempre proclamando su grandeza, su gloria, su nombre, su poderío, su esplendor, su santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Están proclamando siempre y aquí está especificado. Y en el Apocalipsis también se relata, dice que Juan que vio, dice que cada vez que mencionaban a Dios se postraban los ángeles, los seres vivientes, se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios. Bueno, y continuando en el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí está delante de Moisés,
proclamando. O sea, un ángel debió haber estado proclamando ahí delante de él. Aunque aquí dice que él mismo proclamó, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Yo creo, no es que así sea, pero yo creo que Dios dio la orden. Dios le dijo a un ángel, proclama. Y el ángel lo que salió de su interior fue eso. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés está diciendo, perdona nuestra iniquidad. Él se incluye. Nuestra iniquidad y nuestro pecado. Él se incluye en eso, aunque no se ha conocido hasta este momento o algún pecado, o sea, después de su encuentro con Dios, nos acordemos de que antes de conocer a Dios, antes de encontrarse con Dios, Él mató a un egipcio para defender a uno de sus hermanos. Pero después de esto no se ve ningún pecado de Moisés. Dice, y tómanos por tu heredad. Y contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces está ahí diciendo Dios, ok, voy a renovar el pacto por amor a mi pueblo, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, por amor a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, este pueblo que tú sacaste de Egipto, voy a renovar el pacto por pura misericordia. No es por la bondad del pueblo, no es por porque se hayan mantenido fieles. No es por ninguna de esas cosas, porque ya vemos que no se mantuvieron, ya vimos que no se mantuvieron fieles. Entonces, solo por amor a Abraham, Isaac y Jacob voy a tener misericordia de ellos. Y porque tú me lo pides, Moisés, también por eso voy a tener misericordia de ellos. Cuando dice aquí, bueno, es un tema que vamos a ver más adelante, entonces lo dejamos así allí, de ese tamaño ahí, cuando dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto se ha prestado para una falsa doctrina que se ha enseñado en muchas iglesias, en muchas congregaciones llamadas cristianas, y que no podemos aceptar porque no está aquí realmente esa doctrina. Es una doctrina falsa, una enseñanza falsa, probablemente de falsos pastores o maestros, y probablemente descargada en falsas iglesias cristianas. Entonces, más adelante está también en el libro de Deuteronomio, y ahí tal vez le dediquemos un poco más de tiempo. Bueno, 11. ¿O tú qué tienes? Aquí en el Éxodo 34, 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, entonces no era Moisés, ¿verdad? Dice, proclamó, era Dios. Delante de Moisés.
delante de él, dice Moisés. Yo le Sí, puse Moisés. pasando Jehová delante de De Moisés. Moisés, ok. Sí. Proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en 34:8 dice, en Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés adoró a Dios. Y en el 9 dice, Moisés le pide perdón a Dios. En Salmos 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Y en Éxodo 34:10 dice, Dios le dijo a Moisés que hará maravillas que el pueblo verá y cosas tremendas con él. Y el Salmo 77:14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorias tu poder en los pueblos, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y le sigo, ¿ah? En el 11. Dice en el 11, advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Termino. Tomando de sus hijos o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y nos sigue repitiendo eso en muchas partes de la Biblia. Y en Éxodo 34, 13 al 14 dice, Dios le manda a Moisés derribar sus altares y quebrar sus estatuas y cortar sus imágenes, porque Dios es celoso. Porque Dios nos crió, no las imágenes, ¿verdad? Y porque Él nos salvó, no las imágenes. Y en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y en eso 34:15 dice, Dios le manda a Moisés no hacer alianza con los de Canaán, porque ellos fornicarán en pos de sus dioses y comen de sus sacrificios. En 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor
es la tierra y su plenitud. Y seguimos. 16. ¿Qué? Vamos a leer el 16. Ya lo leímos, ¿no? ¿Oye? Sí, pues Ok, me toca leer. No. No. Aquí. Ya leíste hasta Sí, es que yo leí hasta acá. Y en el 34:16 de Éxodo dice, Dios le dice a Moisés que los idólatras van a querer sus hijas para sus hijos y haciéndolos fornicar en pos de sus dioses. Y en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que Dios nos dice que pues no debemos pues que no deben de unirse pues cuando la persona no es creyente con una persona creyente y una que no es creyente. Aquí no lo está diciendo mucho la Biblia, ¿verdad? Pero sucede mucho que a veces las mujercitas, ¿verdad? Las señoritas dicen no hay hombres en la iglesia y luego ya se conocen a alguien fuera de la iglesia y se casan o se juntan. Y al contrario también hombres, ¿verdad? Que no ven mujeres en la iglesia y también buscan afuera y se casan y pues muchas veces pasa de que hay muchos problemas, ¿verdad? Porque pues no tienen la misma, pues no tienen la misma mentalidad, ¿verdad? Están pasando por algo muy difícil y pues hay que enseñarles a nuestros hijos todo eso, ¿verdad? Así que pues seguimos. Esto que acaba de decir Gloria, o sea, va mucho más allá, ¿no? De que un creyente se case con un incrédulo o un hombre creyente con una mujer incrédula o una mujer creyente con un hombre incrédulo. Va mucho más allá. O sea, ¿por qué? Porque hemos sabido, ¿no? De problemas dentro de la iglesia. Matrimonios que han estado en la iglesia por años y de pronto el hombre se enreda con otra mujer de la misma iglesia, ni siquiera con alguien de fuera de la iglesia. O de pronto al revés, ¿no? La mujer se enreda con otro hombre de la iglesia. Y cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo que está diciendo es que nos unamos con personas que tengan nuestras mismas convicciones, nuestros mismos principios, valores de la fe cristiana. Entonces, eso es lo que debemos estar buscando, aún dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia puede haber gente, o sea, acuérdense que dentro de la iglesia también hay cizaña creciendo junto con el trigo. Entonces, aún dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado. Los solteros tienen que tener cuidado con quién se van a casar, con quién se van a juntar, o con quién van a hacer un pacto de trabajo, porque puede suceder que uno que está firme en la fe se pone a trabajar con alguien que no necesariamente, o sea, esté firme en la fe y va a traicionar, atraído por el dinero o por lo que sea que estén ganando. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no os unáis en yugo desigual con quien no tiene la misma convicción que usted, que tú. Es preferible buscar bien cuidadosamente con quién nos vamos a unir, ya sea en matrimonio o ya sea en negocios o en cualquier otro pacto que se pueda hacer. Entonces no es nada más no os unáis con gente de fuera de la iglesia, no os unáis en yugo desigual,
aún dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, porque en un momento dado puedes pensar que te estás uniendo con otro trigo y en realidad te estás uniendo con una cizaña. De hecho, es lo que estaba escuchando de un pastor colombiano, que el trigo es parecido, la cizaña es parecida al trigo, pero luego la cizaña produce como guías que se amarran, se agarran en el trigo. Y si la quieres arrancar la cizaña, va a jalar con ella el trigo el que está asida. Entonces por eso Dios dice, no, déjalos crecer juntos hasta el tiempo de la siega, les dice a los ángeles. Entonces en aquel tiempo van a arrancar la cizaña porque va a ser más fácil arrancarla y sin que dañes el trigo. La arrancas y la echas en el fuego, pero el trigo lo recoges, lo arrancas y lo pones en mi granero. Entonces, sí, va mucho más allá de no se unan en yugo desigual con los de fuera de la iglesia. Hay gente fuera de la iglesia que tiene muy buenos principios morales, pero no, o sea, no tienen los principios cristianos. Entonces, pero se puede confiar hasta cierta medida en ellos. Simplemente hay que tener cuidado con quién te unes en yugo. Entonces, nomás recuerden eso, ¿no? Y aquí le está diciendo Dios a Moisés qué es lo que va a pasar si dejan a esas gentes ahí con ellos. Y prácticamente Dios está plasmando aquí en este fragmento, en este párrafo, lo que sucedió después. Lo vamos a ver más adelante. Justamente eso fue lo que pasó. Las hijas de los vecinos vinieron y los invitaron a los hombres. Y los hombres, pues, viéndolas, ¿no?, atractivas y todo eso, las acompañaron. Pero los invitaron a comer y a beber. Pero luego, estando con ellos, comiendo y bebiendo, ellas ofrecieron sacrificios a sus dioses. Y ellos no tuvieron el valor o la fuerza de voluntad para darse la vuelta y largarse. No, estaban ellas ofreciendo sacrificios a sus dioses y ellos las acompañaron. Y después de esto vino un desenfreno inmoral y empezaron a traerlas incluso al campamento de los hebreos, de los hebreos, y a tener intimidad con ellas, relaciones ilícitas con ellas. Entonces, también eso fue motivo de castigo de parte de Dios. En realidad lo que Dios estaba haciendo era mostrando lo que había en el corazón de muchos de ellos todavía y limpiando de esas gentes al pueblo de Israel. De hecho, la generación que salió de Egipto, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Fue la generación nueva, menores de 20 años, los que entraron a la tierra prometida. Ellos entraron, ellos hicieron la conquista, porque para entonces era un pueblo dispuesto a obedecer a Dios. Y lo lograron por eso, precisamente, porque estaban dispuestos a obedecer y a confiar en Dios. Todavía había quienes no les había caído el 20, pero Dios se valió de esas personas para hacer más limpieza en el pueblo y dejar al pueblo bien dispuesto para la obra que iban a hacer, una obra extensa, grandísima. Cientos, decenas de reyes fueron subyugados por el pueblo de Israel. Entonces, esto exactamente lo vamos a ver más adelante. Esto del verso 11 al 17, exactamente eso vamos a ver lo que sucedió más adelante. Continuando con el 18, son fiestas anuales.
Yo voy a leer todo esto y lo otro, la mitad cada uno. Fiestas anuales. Dice, la fiesta de los panes sin levadura, en el 18, guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. El mes de Abib es el primer mes del año en el calendario hebreo. Sí. Y entonces le dice aquí que tiene que celebrar la fiesta de los panes sin levaduras, que era un festival más bien, porque no era un solo día, ¿no? Eran 7 días. Entonces, después de la Pascua, que la Pascua es en la noche de un día, y termina ese día, que terminaba hasta la tarde del día siguiente, entonces empezaba el festival de panes sin levadura, que era 7 días que no debían tener levadura en su casa. Se va a ver con más detalle más adelante. Todo primer nacido, aquí le da instrucciones acerca de la redención o remisión. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. O sea, si una hembra de asno tiene su primer nacido, un burrito, un macho, y lo quieres conservar, tienes que redimirlo con un cordero. Cordero de un año, macho. Allí es la redención de ese asno con un cordero. Podía ser cualquier cordero, no tenía que ser primogénito, pero podía ser redimido el burrito con un cordero macho de un año. Dice, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, o sea, si no lo quieres redimir, si dices, no, tengo muchos burros ya, entonces tienes que quebrar la cerviz, o sea, darle un golpe en la cabeza y que muera el burrito. Y luego dice, redimirás todo primogénito de tus hijos. Ahí sí, a fuerzas tienes que redimirlos todos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes mate a su primogénito. Entonces tienes que redimir al primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante. La redención es igual como sucedió con lo del burrito. ¿Quieres redimir al burrito? Ofreces un cordero de un año. Tienes un primogénito, lo tienes que redimir con un cordero de un año. Y luego ya continúa a algo más allí. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En este festival que van a hacer, no se van a presentar con las manos vacías. Tienen que traer una ofrenda para mí. Y esa ofrenda se le van a entregar a los levitas y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos me representan a mí. Ellos son mi casa en medio de ustedes. Entonces le van a presentar las ofrendas a ellos. Ninguno se presentará con las manos vacías. 6 días trabajarás, aquí ya viene el recordatorio del sábado. 6 días trabajarás, más en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, no vas a tomar por excusa que estás arando, preparando la tierra para sembrar. No vas a poner por excusa que estás segando, que estás cortando el trigo o la cebada o lo que fuera, y que no puedes descansar. No, tienes que descansar. Es el sábado, la ordenanza del sábado. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año.
Ok, aquí le está diciendo, hay otro periodo de fiestas que se conoce como la fiesta de la siega. Después se conoció como la fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Y también la fiesta de a la salida del año, cuando se cosecha toda la gran cosecha de frutos de la tierra. Entonces la fiesta de la siega es la que se conoció después como la fiesta de las semanas, o la fiesta o el día de Pentecostés, y luego el festival al final del año, que incluye varias fiestas, y lo vamos a ver más adelante. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. 3 veces en el año, o sea, son 3 periodos de fiesta, es lo que está señalando aquí. 3 periodos de fiesta. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. O sea, ninguno va a codiciar tu tierra cuando esté sola, cuando tú subas a presentarte delante de Jehová. Porque no era presentarse allí en su ciudad, no. Era presentarse en el lugar que Dios escogía. Entonces tenían que hacer un éxodo prácticamente a aquel lugar que Dios había escogido. Y se quedaba la tierra sola o casi sola. Entonces nadie va a codiciar tu tierra en estos periodos de fiesta. Nadie la va a codiciar. Nadie va a decir, está sola ahorita, vamos a aprovechar la oportunidad, invadimos y nos adueñamos de todo. No. Está diciendo Dios, yo me voy a encargar de que nadie codicie tu tierra. Dice, no ofrecerás. Bueno, lo que dice en el 24 dice, porque yo arrojaré, dice, yo me voy a encargar de arrojar estas naciones delante de ustedes. Luego el 25 dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. O sea, en ese periodo de fiesta de los panes sin levadura, no vas a ofrecer cosas leudadas, pan leudado con el sacrificio que ofreces. ¿Se acuerdan? Era masa amasada con aceite, hojaldres untados con aceite, tortas hechas con aceite, sin levadura. Entonces las tortas hechas con aceite nada más y sin levadura quedan planas, no quedan infladas. La levadura es la que infla la masa. Pero esas te quedan planas, delgadas, como una tortilla o algo así. Entonces, no ofrecerás, dice, cosa leudada con la sangre de mis sacrificios. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Acuérdense, la fiesta de la Pascua es una y el festival de panes sin levadura es otra. La fiesta de la Pascua es una ceremonia solemne en la noche, donde se prepara un cordero para la familia entera. Y si es muy pequeña la familia que no alcanza, bueno, vas con alguien más o pides a tu vecino que vengan, que se junten las 2 familias y se comen un cordero entre las 2 familias. O a alguien que haga falta. Entonces, esa es una fiesta. Es día de fiesta, es solemne. Pero el festival de panes sin levadura son 7 días donde no se come pan leudado. Y aquí está diciendo, no dejarán de la carne del sacrificio de la fiesta de pan, de la fiesta de la Pascua, no dejarán nada para el día siguiente. Si no se lo acababan comiéndoselo, tenían que quemarlo al fuego. El 26 dice, las primicias de los
de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces ese es un principio. Por ejemplo, los árboles, algunos árboles dan frutos en el principio, en la primavera. Empiezan a darlos en marzo o algo así, a principios de abril. Y a fines de mayo ya están maduros esos frutos. Normalmente son más grandes. Pero no da más frutos hasta el final del verano. O sea, no los madura hasta el final del verano. Pero son muchos más. Las primicias son pocos, grandes, buenos frutos, muy ricos. Y las primicias, esas se entregaban a los sacerdotes o a los levitas. Y el resto de la cosecha al final del verano era para de los frutos de los árboles, era para ellos. Y entonces aquí dice, ¿no? Los primeros frutos, dice, los llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Luego aquí dice una frase que yo aún tengo dificultad para entender. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, he escuchado dos versiones, no sé cuál sea, que dice que no debes cocer un cabrito en la leche. O sea, hacías un sacrificio de un cordero, un cabrito tierno, y lo hervías en la leche de la madre. Entonces, que no se debía hacer eso. O sea, lo que estaban diciendo, estas son dos costumbres que se hacían en la antigüedad. Y que Dios le prohíbe al pueblo de Israel seguir esa costumbre. Otra interpretación dice es que el cabrito recién nacido que aún está lactando de su madre, que en ese tiempo de lactancia no lo debes tomar, sacrificarlo y comerlo. ¿Por qué? Porque está en la leche de su madre, está lactando todavía. Entonces, cuando nace, viene con bacterias adentro que la leche materna las va limpiando. Entonces, necesita cierto tiempo para limpiarse de toda esa bacteria que trae dentro. Y por eso dicen que esa es otra versión de dejarlo que termine la lactancia para después comer. Cuando ya empieza a comer su hierbita, entonces quieres un cabrito tierno, ok. Cuando ya esté comiendo hierba por sí solo, entonces lo puedes sacrificar. Cuál sea, yo todavía no puedo definirme. Me parece lógica esta segunda explicación, pero no puedo entender esta parte todavía. Entonces, alguien que sepa puede mandarnos un texto o algo, algún mensaje después de este video y decirnos, ¿no?, cuál es la explicación más acertada y de dónde sacó esa fuente de información, o cuál fue esa fuente de información. Así que, Bueno, pues en el Éxodo 34:18 dice, Dios manda celebrar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, porque en el mes de Abib salieron de Egipto. ¿Y qué significa salir del pecado? Examinar nuestros pecados, renovar nuestro compromiso con Dios. Los dirigentes religiosos aparentaban ser justos, y Jesús les dijo en Mateo 23:28, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y en Éxodo 34:19 y 20 dice, todo primer nacido son de Dios, y machos animales también. Nadie se presentará con las manos vacías. Y en Lucas 2:23 dice, todo varón
que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Hasta dónde leíste? 30 Hasta el 26. 26. Y en Éxodo 34, 21 dice, guardarán el día de reposo, que está también en Lucas 13, 14. Y en Éxodo 34, 22 dice, celebrarán la fiesta de las semanas, las de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y en Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Éxodo 34, 25. Ok. 25 dice, Dios le dice a Moisés, no ofrecerás, bueno, pero no tengo ningún versículo ahí. Okay. Me toca leer a ti. Sí. Aquí cuando está mencionando Colosenses. Colosenses 2:16. 2:16. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Había en ese tiempo en la iglesia cristiana, gentil, que Pablo estaba evangelizando. Había ciertas, se estaban colando ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas de los judíos. De hecho hubo un conflicto grande en Antioquía cuando vinieron unos judíos de Jerusalén a Antioquía a convivir con los hermanos gentiles. Pero los judíos que llegaron venían con esa mentalidad, ¿no? de judíos, con la tradición judía aferrada todavía a su corazón. Y al estar hablando con los gentiles, se dieron cuenta que ellos no guardaban el sábado ni estaban circuncidados. Entonces pusieron el grito en el cielo, no, es que si quieren ser salvos tienen que guardar el sábado y circuncidarse. Y Pablo le llega al oído, pues Pablo atento siempre a todo lo que sucedía, le llega al oído esa discusión y se acerca y los confronta, no. Es que si es por obras, va a ser por obras. Si es por fe, va a ser por fe. Si es por gracia, por gracia. O se salva una persona por una forma o se salva por la otra. Si es por obras, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Las obras no tienen nada que ver. Entonces, todo empieza por fe y para fe. Por fe creemos que la gracia de Cristo nos redime, nos salva. Entonces también se coló esta discusión acerca de comidas y bebidas. Entonces Pablo tuvo que hacer mucho trabajo para hacerle entender a la iglesia gentil que no se dejara llevar por las enseñanzas aferradas de los judíos y por otras enseñanzas que venían del mundo gentil también. Tuvo que ponerlos en un balance perfecto, en un balance adecuado a la iglesia gentil. No todo lo que viene de los judíos es bueno, ni todo lo que viene de los gentiles es malo. Hay que tener un balance. Entonces les dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, lunas nuevas, días de reposo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está diciendo todo aquello que viene de esas cosas de allá del Antiguo Testamento, de allá de los hebreos de la antigüedad, era sombra de lo que había de venir. Entonces, la realidad es que ahora el cuerpo es, ¿cómo dice ahí? Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces la conclusión es que el cuerpo, o sea, ustedes, la iglesia, tanto de los judíos como de los gentiles, ustedes, el cuerpo, son de Cristo. Cristo es la cabeza de ustedes. A Él es al que deben estar poniendo atención.
Entonces, el cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Entonces, todo lo anterior del Antiguo Testamento, o sea, ya no tiene por qué practicarse, y menos para nosotros los gentiles, menos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de ese trasfondo de los judíos y de ese legalismo que ellos tenían. Nosotros venimos de otro trasfondo en el que no conocíamos a Dios y se nos reveló a través de Jesucristo, y es a través de Jesucristo que debemos relacionarnos con Dios. Entonces, Pablo está haciendo eso, ¿ok? No crean todo lo que dicen los judíos, no acepten todo lo que dicen los gentiles. Hay que rechazar cosas de los judíos y rechazar cosas de los gentiles. Entonces el cuerpo es, al final de cuentas dice, el cuerpo es, ustedes, la iglesia, son de Cristo. 27. Dice Moisés y las tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Okay. Hasta el 28. No. Hasta el 30, 27, el 30 leíste. O hasta el 30. Y en Éxodo 34, 29 al 30 dice: cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas, su rostro resplandecía, después de haber hablado con Dios, y le tuvieron miedo de acercarse a él. Y en Mateo 17, 2, también en el monte con Pedro, Jacob y Juan, dice: y se transfiguró Jesucristo delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También Jesucristo, ¿verdad? Y ya. Ahora el trabajo era de Moisés. O sea, él tuvo que alisar las 2 piedras. Cuando fue al monte cargando esas 2 piedras, él tuvo que escribir sobre ellas las leyes que Dios les había dado, el pacto que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel al darles esas 2 tablas con las leyes de los 10 mandamientos, ¿no? La ley moral que tanto hemos mencionado. Y ahí menciona a Moisés: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, no comió nada ni bebió nada. Como les dije, la presencia de Dios, el resplandor de su gloria, lo sustentó a Moisés sin ningún problema durante 40 días y 40 noches. Y ese contacto de luz resplandeciente de Dios sobre Moisés, sobre todo aquello que tocó la piel de sus manos, que estaban descubiertas, su rostro, su cuello, todo lo que estaba descubierto, tenía el resplandor como del sol, parecido al resplandor del sol. Parecido a una lámpara, no sé qué tan intenso sería. Lo que sí sé es que era suficientemente intenso como para causar temor en todos los que lo vieron cuando bajó. Moisés venía caminando y no se daba cuenta, pero cuando llega al pueblo, ni Aarón se le quiere acercar. Se da un paso Moisés hacia Aarón y Aarón da un paso hacia atrás. Y las gentes, y pues hasta que Moisés pregunta qué les pasa. Y ya le tienen que decir: mírate las manos.
Entonces, hasta entonces se da cuenta Moisés que tiene sus manos que resplandecen. Y entonces todo ese resplandor terminó. Con el tiempo se fue disminuyendo hasta que se acabó. Y el rostro de Moisés, su piel, sus manos, o lo que sea que haya estado resplandeciente, se quedó normal. Pero sucedía eso, que cuando Moisés hablaba con el pueblo, se quitaba el velo. Bueno, cuando no estaba hablando, se cubría con un velo, pero cuando hablaba con el pueblo, se lo quitaba, para que ellos vieran el resplandor de la gloria de Dios, no de Moisés, sino de Dios. Pero cuando ya terminaba ese estudio o lo que fuera que estuvieran teniendo, entonces Moisés se cubría para que no tuvieran miedo de acercarse a Moisés. Entonces ese resplandor estaba en el rostro, en la piel de Moisés. Dice, y Aarón, en el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Dice ya aquí que la piel de su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Mejor continuamos porque estaba pensando en algo más, pero mejor continuamos porque ya vamos demasiado lejos, demasiado tiempo. El 31 dice, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ese es el velo que está, como dijo Pablo, ese es el velo que está delante de todos los hombres. Es un velo que les cubre para no ver, para no entender lo que dice la Escritura, para no creer lo que dice la Escritura. Entonces, aquel que cree, aquel que acepta el sacrificio de Cristo y que por fe cree en lo que hizo el Señor Jesús y recibe por la gracia de Dios el perdón, esa persona, ese velo le es quitado. Ese velo ya no está más delante de sus ojos. Empieza a entender mejor la Escritura. Y si no puede entender, con la ayuda de un maestro, de un guía, lo va entendiendo, lo va entendiendo, lo va entendiendo. Hasta que ya después, por su propio pie, ya sigue la lectura y entiende ya, si no todo, una buena parte de lo que dice la Escritura. Bueno, la Escritura también es escrita por un Dios todopoderoso, pues claro que la Escritura es mucho más allá del alcance de cualquier inteligente del mundo. Entonces, lo que pasa es que sí se ha quitado de nuestros ojos el velo que teníamos antes, que nos impedía ver la grandeza de nuestro Dios. Dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Se tenía que andar Moisés durante el tiempo que haya sido, no sé, sería una semana, un mes, no más de eso, quién sabe. Pero tenía que andar Moisés con un velo sobre su rostro para que la gente no estuviera tan temerosa, pues, de acercarse a Moisés y hablar con él. Pero él cuando entraba ante Dios, bueno, ¿qué miedo puede tener Dios de ver el rostro de Moisés? Pues ninguno. Entonces Moisés se lo quitaba para poder estar a cara descubierta hablando con Dios. Entonces eso fue costumbre hasta que pasó
esa condición que tenía Moisés. Bueno, pues, Ya. ¿algo más? En Éxodo 34:33 dice: Moisés se cubría el rostro cuando hablaba con el pueblo porque resplandecía. Y en 2 Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, es lo que estabas diciendo. Y dice: hay libertad, todos mirando la gloria de Dios a cara descubierta como en un espejo. Eso es lo que hemos aprendido, y pues esperamos que se le haya hecho interesante este capítulo y que usted les invite a los demás estos videos, ¿verdad? Y que